Ya estamos en febrero, vuela el tiempo, las elecciones cada vez más cerca y tenemos muchas cosas que hablar. José, Alfonso, ¿qué tal están? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Hoy tenemos la visita de Katia González. Diputada y candidata al Senado, ¿eh? Sí. ¿Qué más? Tenemos también la visita a un candidato a la presidencia, Euclides Acevedo. Muy polémico, muchas Y una cosas, conocida periodista y ambientalista que lucha mucho por el derecho de los animales, que es Carolina Arévalo, que es compañera también. Vamos a hablar de todo, política, actualidad, análisis, así que espero que nos acompañen. Comenzamos, arrancamos. Muy buenas noches otra vez, ya estamos con nuestra primera invitada, Katia González, diputada. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les trata el verano, el calor de Paraguay? Y bueno, encantada de compartir, Luis, esta noche con ustedes hablando de política. Hablando de política. Bueno, no parás, ¿eh? Estás trabajando muchísimo, te estás moviendo mucho, lógico. Decía yo al comienzo que estás también en tu campaña para el Senado, ¿verdad? Sí, estamos realmente trabajando no solamente a nivel legislativo, porque tenemos, a pesar del receso parlamentario mal entendido por la gran mayoría de nuestros colegas, nuestra obligación es planificar el año. En estos 3 meses no es que uno tiene que retirarse a hacer actividades individuales, sino tenemos que ser capaces de planificar estratégicamente lo que nos viene a partir de la reanudación del periodo ordinario de sesiones que se da el 1 de marzo. Y nosotros estamos haciendo eso, además de tocar algunos temas, a pesar de que los partidos tradicionales copan la comisión permanente que funciona en periodo de recesos, que es un órgano bicameral. Nosotros, los que no estamos designados, tenemos voz. No voto, pero voz. Entonces yo participo en todas y cada una de las convocatorias que se realizan. Vos sabés que estuve viendo, anoche te estuve viendo también, en esta casa también. Sí, porque estuvimos con Celeste, sí. Sí, está bien, porque justamente es lo que yo reivindico, que es muy importante que constantemente se tenga presencia, se les escuche, se hablen. No son los mismos horarios, los mismos públicos, las mismas personas. Entonces es importante tener una presencia. Así que en eso te felicito, que estén aprovechando para comunicar y que se les conozca. Porque a veces tenemos una visión determinada, o se los conoce a través de solamente de un registro. Y de esta manera se van viendo todos los registros. Ayer él me mandaba también, mira, está Katia, me decía, está compartiendo esto, está comentando. Y dentro de todo lo que estaba viendo todos estos días, vos sabés que muchas veces se ha hablado del brazo político de un terrorista o del terrorismo. Y yo últimamente me estoy cuestionando el brazo político de los corruptos, en donde encuentran esa protección, ese cuidado. Y es tan preocupante que eso, alguna parte grande de la población no termine de abrir los ojos y tenga ese concepto de que a lo mejor tiene que votar a los mismos porque ya le conocen. Entonces, ¿qué cambio pretenden encontrar? Sí, efectivamente, cada elección nos plantea ese desafío y muchas veces también creo que nosotros en un error político, hablamos mucho a la ciudadanía en un lenguaje alejado de su realidad, ¿verdad? Y le hablamos de que el voto es una obligación, es un derecho, y si bien es cierto, en líneas conceptuales lo es, nosotros hoy queremos decirle a la gente que en realidad el voto es un riesgo. Nosotros estamos asumiendo un riesgo para nuestra vida en cada elección y tenemos que saber definir qué modelo de Estado queremos. El Congreso es demasiado importante. A veces es como que todo acapara la presidencia de la República en los debates, cuando si no hay un Congreso en donde cuelen las reformas, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Todas las iniciativas o van a tener que ser compradas o realmente se van a rechazar de cuajo. Ese modelo que se tiene que debatir de Estado desde la línea de un poder ejecutivo tiene que también discutirse en el Congreso. Cuando hablamos de reforma del sistema de salud o del transporte público, todo eso pasa por leyes, pero fundamentalmente por presupuesto. Yo siempre digo una frase que repetí durante estos 4 años cada vez que se trataba el presupuesto público: sin presupuesto no hay derechos.
¿Y qué es lo que nos acostumbramos a hacer los legisladores en este tiempo y ya 33 años en franca decadencia? A dictar leyes que no tienen su correlato presupuestario. Por ejemplo, el año pasado sale una ley de protección integral contra el cáncer. Y nosotros veíamos, apenas iniciado el año, la protesta de los enfermos de cáncer porque no había remedio, no había medicamento, no había atención, no había máquinas, estaban interrumpiendo sus quimioterapias con todo lo que eso significa. Entonces, ¿de qué sirve una ley de protección integral que no tiene esa cuota de responsabilidad política? No es quitar leyes nomás. Y eso es un punto que yo creo particularmente que tenemos que debatir. Vos sabés que últimamente también estamos hablando de una ley que me estoy profundizando en ella, que es la ley de salud mental. Sí. Que se tiene que estar justamente ahora reglamentando y regulando. Y que es tan importante y tan necesaria. El otro día estaba leyendo en radio justamente completamente todo lo que es esa ley, todo lo que va a abarcar, y volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son las prioridades a la hora de dotar de presupuesto para que se puedan aplicar todas estas maravillas que dicen, ¡ay, se ha conseguido! Y es como vos decís, pero luego a la hora del peso, de la importancia para poder aplicar, es donde encontramos muchas fallas. Entonces, eso que vos decís es mi discurso últimamente, ni que fuera yo político. Perdón que te interrumpa. También el tema de las tobilleras electrónicas para el tema de los maltratadores, que por lo visto está también, la ley está todo, pero no avanza. Y son cosas que no entendemos, sobre todo además con la cantidad, el aumento de asesinatos, de feminicidios y de la violencia en general, que está aumentando de una manera brutal. Exponencial. Pero yendo a lo de la salud mental, ¿vos sabés cuánto es el presupuesto público destinado a la salud mental en el Paraguay? 500 millones de guaraníes. Dios mío. No estamos viendo lo que hoy significan las estadísticas que se comunican alrededor de 7 suicidios por día. Gente realmente que necesita contención. La pandemia desnudó justamente esas fragilidades que hoy tenemos en la falta de atención a la salud mental en los distintos ámbitos, sea familiares, sea escolares, sea de trabajo. Y hoy tenemos solamente 500 millones de guaraníes destinados del presupuesto público a atender todo lo que hace a la salud mental en el Paraguay. Y nosotros puntualmente lo señalábamos en el estudio de este presupuesto. ¿Y qué pasó? Prefirieron la mayoría, la clase política tradicional que vació de contenido a la política, pagar 50 millones de dólares. ¿Para qué? Para el aumento de regalías, para nuevos cargos, para recategorizaciones, para aumentos salariales que no tienen ningún concurso previo, porque está bien que en la función pública uno pueda escalar de acuerdo a su mérito, pero no aumentos que sean a mansalva, donde todos somos iguales, el que hace y el que no hace, el que estudia y el que no estudia, el que está comprometido y el que no está comprometido. Entonces, ve esa diferencia. 500 millones de guaraníes por un lado y 50 millones de dólares por el otro. ¿Vos crees que, decía Bukele ayer, que puede ser muy cuestionado o no, si se dejara de robar o no hubiese más corrupción, el dinero alcanzaría? ¿Crees que acá, si se dejara de robar, la corrupción y una mejor distribución, ya estaríamos viendo, tendríamos que endeudarnos más o todavía no alcanzaría? No, yo creo que nosotros todavía no alcanzaría, pero sin lugar a dudas daríamos un salto cual y cuantitativo si es que sabemos también direccionar esas inversiones. Hoy tenemos un estudio del BID que habla de una fuga y de un malgasto presupuestario de 1.600 millones de dólares de nuestro presupuesto público. Justo la cantidad que nos dieron para la pandemia, ¿verdad? Y después que eso se aumentó y llegó a 2.200 millones aproximadamente. O sea que anualmente hay un derroche estudiado por, digamos, expertos de 1.600 millones de dólares en el presupuesto. Desde luego que podríamos usar eso si identificamos dónde están esas fugas, dónde estamos malgastando ese dinero, que tiene que ver muchas veces con licitaciones, que tiene que ver, repito, con aumentos salariales inmerecidos, igualados, que tiene que ver con la falta de distribución territorial del presupuesto. Hoy tenemos un presupuesto en donde, y volviendo al cáncer, porque es algo muy sensible, donde toda la gente prácticamente en el Paraguay tiene que venir a Itagua. No hay
una descentralización del presupuesto en un tema que es súper delicado, ¿verdad? O sea que hoy tenemos familias enteras que tienen que dejar de trabajar, vivir en albergues precarios o en carpas directamente, tanto para su tratamiento en el IPS como su tratamiento, digamos, de otras patologías que solamente se concentran en hospitales que están en el departamento central y el área metropolitana. Entonces, desde luego que hay optimizaciones de gasto que se pueden realizar. Además, nosotros vimos en pandemia justamente cómo se robó, cómo nos encerraron para robarnos los mismos que hoy prometen ser el cambio y la alternativa. Vemos ahí unas fugas muy importantes con las organizaciones no gubernamentales que se utilizaron, por ejemplo, en la gobernación del Departamento Central y del Guairá, ambas gobernaciones coloradas, para que creaban ONGs de papel, ¿verdad? Porque tampoco hay que satanizar a todas las organizaciones no gubernamentales, porque eso también es poner a gente que está haciendo un trabajo loable. Pero ahí teníamos organizaciones no gubernamentales de maletín que recibían presupuesto público. En el caso de Central tenemos más de $1 millón y ellos no invirtieron ni en comida como se comprometieron, ni en obras como también lo hicieron. De hecho que hay facturas que corroboran la doble facturación, ¿verdad? Pero ve, ahí volvemos a lo mismo. Ha habido 2 casos donde pudo haber habido consecuencias, pérdida de puestos y ese tema, pero no pasa más allá, ¿no? El dinero no se recicla, no vuelve, no se compensa lo que no se hizo. Seguimos teniendo en Paraguay mucho problema con la justicia. Mira, Fretes no renuncia, sigue en su puesto. Se vislumbra, según lo decía ahí mismo donde está sentada vos, Lilian Samaniego, que parece que en estas elecciones va a haber otra vez más presencia colorada en el Congreso. Entonces, mira lo que dijo ahora el embajador, creó todo un cisma que va a pasar, las empresas de Cartes. El otro día te veía con Bachi Núñez, que madre, parecía titanes en el ring eso realmente, ¿eh? Sin embargo, luego tuviste en un programa con él, ¿verdad? Sí, estuvimos en un programa donde... ¿Y se puede charlar? Sí. En realidad yo creo que a ellos hay que combatirlos. Acá establecer un diálogo con personas realmente averiadas en el amplio sentido de la palabra, porque acá los legisladores, diputados y senadores no podemos responder a una persona, a un líder, a un patrón, porque tenemos la obligación de responder al pueblo paraguayo. Y hay que manifestar claramente las contradicciones de esa gente que hoy dice que van a ser mayoría nuevamente, y la verdad es que eso tiene una explicación, y la explicación es que competimos con armas desiguales. Esas armas desiguales en la cancha que hacen que haya una inyección importantísima de dinero de gente que tampoco cree en nosotros. Si la gente no sale a votar el 30 de abril, si los jóvenes, que son 2.648.000 habilitados, de los cuales 1.500.000 son independientes, no dicen hoy me levanto porque estoy arriesgando mi futuro si no voy a votar, entonces vamos a tener esos resultados calamitosos que aparentemente hablan de una validación de un régimen corrupto, de la validación de diputados y senadores que hoy responden a una claque. Por eso nosotros tenemos que encargarnos también de hacer pedagogía. La base de la democracia es el Estado de Derecho. Nosotros necesitamos ordenar, en nuestro caso desde el Senado, para que el Estado y esa separación de poderes sea realmente efectiva y no tener, por ejemplo, la esclavitud de la justicia al servicio de los políticos. Acá lo que hay es una gran impunidad que hace que nos presentemos todos como iguales. El tema está es que el Partido Colorado es una estructura fuerte, tiene un armazón y una estructura y unos cimientos que, a pesar de las peleas, las broncas, todo lo que quiera pasar, porque el día que de la conferencia del embajador, luego hablamos con muchos actores políticos, entre ellos Calega Laverna, y él se quejaba y yo le decía, pero bueno, muchas de las cosas que al final terminó diciendo el embajador... ¿La dijiste vos? No solamente vos, sino que Cachito Salomón denunció y acusó que vos mismo estabas cobrando, que habías recibido un dinero, que luego Calega dijo, sí, era una ayuda que me hacía. Tiene una estructura muy grande. Ahora nosotros dentro de un ratito recibimos a Euclides Acevedo, la semana pasada tuvimos a José Luis Chilaver.
¿Qué opción hay real de gobierno? ¿A quién tendrían que votar? Votar en la Concertación. La opción es Efraín Alegre Soledad. Bueno, en realidad... Para luchar contra la corrupción, para tener la fuerza, para que el Poder Judicial algún día sea más independiente, justicia, Fiscalía General con el nuevo fiscal. ¿Viste las declaraciones del nuevo fiscal? Sí. En relación... Sí, yo en realidad tengo importantes diferencias conceptuales y estratégicas con Efraín Alegre. A pesar de eso, creo que el espanto nos debe unir. No el amor, el espanto. Ese espanto que nos plantea una hegemonía de poder concentrada en una sola persona que hoy tiene graves cuestionamientos a nivel internacional y vinculaciones que nos convertirían en un narcoestado terrorista, donde podemos comprar legisladores, jueces, fiscales, matar cuando querramos, donde el sicariato y el que no me gusta y no se somete a mis reglas, cuando tenemos una ruta compartida por el contrabando de cigarrillo, el crimen organizado, la trata de personas, el rollotráfico, el tráfico de armas. Entonces el espanto nos debe unir. Yo creo que Efraín es un luchador que quiere manejar el poder, no pertenece, digamos, a las élites corruptas que manejan hoy negocios del Estado. Luce muy autoritario y a veces hasta soberbio, y si es que cambiara un poco y buscara realmente aglutinar, creo que tendría mejores chances. Porque hay que entender, la gente también lo mira a él con desconfianza, por su propio entorno, ¿verdad? Por eso nosotros presentamos una lista al Senado y a diputados claramente diferenciada de la lista del PLRA, que salvo honrosas excepciones, que lo puedo decir con total libertad, como Celeste Amarilla, con quien tengo mis diferencias, pero creo que hay que salvarla, el resto, ¿quién es? ¿Quién es diputado de la lista del PLRA en esa alianza? Rodrigo Blanco es, que ahora está siendo sindicado por Pedro Santa Cruz, integrante del jurado de enjuiciamiento, como una persona que está negociando sentencias. ¿Quiénes están en esa lista? Por eso la Alianza Encuentro Nacional da un apoyo crítico a la chapa, porque repito, sin lugar a dudas, nosotros nos une el espanto. Y también es importante entender que nosotros tenemos que unirnos detrás de una agenda común que tiene la obligación de generar la concertación. Que esa agenda común no permita más que un Edgar Ortiz, que está en la lista de senadores por la patria, pueda después decir yo voto con el cartismo con total impunidad cuando se presente, por ejemplo, un impuesto al tabaco. Entonces, nosotros necesitamos esas garantías, y esas garantías van a generar también entusiasmo, credibilidad y confianza, que es lo que no hay hoy en la gente. Y ese es el desafío que tenemos, una mesa política donde podamos enfilarnos no detrás de un líder, de un caudillo, porque ya no estamos en esa época, sino detrás de una agenda común de la oposición. De hecho, se publicaba ayer o antes de ayer un estudio donde hablaba que Paraguay es el segundo país más corrupto en Latinoamérica detrás de Venezuela. Y esa corrupción se fabrica en función de la impunidad. Es muy difícil solucionar todo esto. Mira, dice Katia González, tilda de prosenetas de la política de legisladores que recibieron soborno de HC. Esto es algo que yo me cuestiono también. No solamente es culpable el que soborna, sino el que recibe. No, por supuesto. Y bueno, ¿y dónde están las explicaciones? ¿Quién tiene que mover los papeles para que se pida explicaciones? Y otra cosa te pregunto ya. ¿Y la parte fiscal de todo esto? ¿Qué pasa con el dinero que se movió? Claro, le hacen factura. No, ¿cómo justifican? ¿Qué pasa? ¿Se puede comprobar o se puede hacer un seguimiento o qué pasa? ¿Y son intocables ustedes también en ese aspecto? Sí, bastante hemos trabajado o han trabajado por sus privilegios los partidos tradicionales. Y en ese sentido, nosotros para desmontar este esquema de sobornos que también está denunciado, ¿qué es lo que hace la Embajada de Estados Unidos? Comunica un hecho ante la inacción de la justicia paraguaya, porque ellos ya tienen hace más de 8 meses una
investigación que realiza una comisión bicameral de investigación de lavado de dinero, en donde se habla de esa ruta y donde se dan pistas. La embajada no puede presentar las pruebas que tiene la obligación de generar nuestra justicia, porque de lo contrario estarían contaminadas. Acá tienen que haber pericias, tiene que dársele el derecho a la defensa, pero tenemos algunas pistas de legisladores que reconocieron haber recibido dinero. Llámale cangrejo, como ayuda, uno habla de la ayuda a su esposa enferma, otro habla de la ayuda de un amigo, otro habla de una especie de compromiso político. Ningún legislador puede recibir, y si eso está marcado en la ruta del dinero, que hay que seguirla, nosotros tenemos que tomar las medidas, porque eso es un hecho punible, se llama soborno. Entonces hoy tenemos una fiscalía inactiva en ese sentido y vamos a ver, porque también hemos remitido. Sanciones políticas no van a existir, salvo que la ciudadanía entienda la gravedad de este asunto y que en las urnas sancione a aquellos senadores y no vote a ninguna lista donde están, porque cada vez que votamos a una lista le estamos dando fuerza con el don para que sigan entrando más gente y se pervierta. Ojo con eso, que el voto preferencial no desluzca la incapacidad política de generar una lista limpia. Bueno, tengo que hacer un parón, un cambio, porque hoy tenemos poco tiempo. Te voy a poner unas imágenes, quiero que mires en el monitor esas imágenes y que me digas luego qué sentís, qué pasa por tu cabeza. Están en su casa, yo invado las casas de todo el mundo. Gracias por la visita, realmente nos sentimos con Zuly, la familia, muy complacidos, honrados por esto. Tenía muchas ganas de conocer a Katia y a su familia, porque a veces cuando uno ve a través de los medios, yo al trabajar un medio luego tengo la oportunidad de conocerla, uno queda intrigado de decir, ¿cómo será la vida de una abogada tan guerrera, tan luchadora? ¿Cómo viene? Los orígenes. Y entonces, por eso estamos acá. Y también descubrir para mucha gente los luchadores que fueron ustedes también en su vida, ¿verdad? Sí, desde luego la vida es una lucha siempre, ¿verdad? Y en el caso nuestro, ¿verdad? Que llegamos a hacer lo que estamos haciendo o lo que sea, hemos, digamos, batallado desde muy abajo. Yo le preguntaba a Katia en qué momento empezó su lucha, su labor social, el preocuparse tanto, pero por lo visto arranca contigo ya eso también, y con la señora, ¿verdad? Arranca todo. ¿Cómo empezaste vos? ¿Por qué notaste eso, esa gana de luchar o qué pasó? Bueno, yo seguro cada uno tenemos y vemos las injusticias que ocurre, y en esa época ocurría a diario, ¿verdad? Y en la medida yo tenía me rebelaba ante aquello, ¿verdad? Ya tenía cierta visión crítica, pero luego, lógicamente, empecé a escribir algunos artículos en el semanario El Pueblo, y era bastante, si se quiere, directo también, así como Katia. Y a veces uno ahora pensando, digo, bueno, tuve suerte porque... Podría haber sido peor. Pudo haber sido peor. ¿Y cómo era? ¿Cómo te ayudaban? Porque ella me decía que como él desaparecía, era el sustento. ¿Cómo te organizabas? Sí, estaban mis cuñados y las personas realmente del Partido Febrerista que se iban mucho, que nos daba fuerza, que llevaba un poco de dinerito, que también a veces me acompañaba con los móviles que tenía hasta la escuela República Dominicana, donde se iban mis hijos, ¿verdad? Y así, pero tal es que hasta en la escuela a veces ya me decía, mira, que si tu marido continúa así, también tus hijos ya no pueden venir acá por el temor, ¿verdad? No pueden estar en la plaza con mis hijos. Hay cosas que no se saben, ¿verdad, Katia? Hay cosas que a veces no conocen del pasado, hablamos antes de los candidatos, ¿verdad? Y esta historia de tu familia. Sí, mis personas favoritas en el mundo. Y o sea que me toca un poco porque justo estuve el día de ayer, 2 y 3 de febrero, ¿verdad? Y fuimos al Museo de la Memoria, donde pudimos ver realmente las atrocidades que se cometían. Y revisando un poco la lista de los presos, encuentro el nombre de mi papá. Y al ver la picana eléctrica, al ver cómo se torturaba en esas piscinas, al ver el lugar donde estaban depositados los presos políticos, realmente
Y escuchar hoy el testimonio, bueno, me quiebra un poco, pero son mis personas favoritas, son mis soportes, son aquellos que me dan la energía, la alegría y el apoyo familiar para hacer que esto realmente sea una militancia de familia. Gracias, Katia. Le amo inmensamente a ellos dos y tengo la dicha de compartirlos todavía. Bueno, te vamos a dejar hoy libre por hoy. Te agradezco tu visita. Vamos a seguir hablando de aquí hasta abril, así que fuerza, Katia. Gracias. Nos vemos, ahora volvemos. Gracias, ahora volvemos. Ya estamos de vuelta y recibimos al candidato a presidencia, Euclides Acevedo. Buenas noches, Euclides, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vos decís que son frecuentes las mismas, yo no las leo, no sé si por desgracia o por suerte. La pucha. Pero debo agradecer la invitación de este programa que tiene particularidades notables. Ah, sí. Y claro, porque ustedes pues son periodistas transgresores y se salen de los moldes. Por eso, una pregunta de lugar común y te voy a reprochar. No, vos sabés que siempre queremos tenerte. Es muy difícil porque creo que somos muchos los que cada vez queremos contar más con tu presencia. Algunos en algún momento yo creo que quisieron menospreciar tu peso dentro de la política. Y se están dando cuenta que siempre has tenido mucho peso en todos los sentidos y cada vez agarras más fuerza, cada vez se habla más de vos, cada vez te quieren ensuciar por un lado, que me doy cuenta que quieren embarrarte por un lado. Es sucia la política, Euclides, ¿verdad? O los políticos, porque a veces... las dos cosas, y eso es consecuencia de una sociedad desestructurada, un Estado inexistente y, ¿por qué no?, hay un pensamiento democrático dominante. Entonces, al no haber, pululan las bacterias. Y las bacterias, vos sabés que terminan infectando todo. Al político que gestiona la política. Entonces, el ciudadano común tiene desprecio a la política y repugnancia al político. Quienes, a su vez, legitiman esa falta de credibilidad con ese blequeo al que te acabas de referir, que en el fondo lo que revela es una ausencia argumental y de propuestas. Porque si yo al señor Rubín lo quiero descalificar en una competencia, tengo que recurrir a rebatir sus argumentos, no su persona. Entonces eso hace que la gente se desencante. ¿Me escucharon alguna vez a mí descalificar a un adversario? Yo no. Lo que hago a veces es defenderme, que es diferente. O sea, si de repente alguien me trata de tal o cual cosa y yo no me importa si es obispo, es la Biblia o el calefón. Hace mucho tiempo, en otra carrera a la presidencia, escuché hablar de un candidato. No voy a decir el nombre del candidato, y decían que ese candidato tenía problemas en sus giras porque tenía un nivel muy alto cultural, su forma de expresarse era muy técnica, y yo me cuestiono muchas veces la capacidad de comprensión que tienen las personas, porque a veces no comprenden lo que leen, no comprenden lo que escuchan y no desarrollan en profundidad ciertas noticias y se quedan con el titular. Vos tenés una forma de hablar muy rica porque sos una persona muy culta. ¿No te cuesta manejar eso? ¿No te cuesta llegar más a la masividad, a la población? Porque muchos políticos que buscan su beneficio y no el del pueblo, utilizan esa capacidad de comprensión fallida de alguna parte de la población para meter ahí o descalificar a alguien, meternos cosas falsas o aprovecharse él de esa... ¿Qué charla te estoy metiendo? Aprovecharse de, no sé si es la ignorancia por la falta de comprensión de la población. ¿Cómo estás llevando eso, Euclides? Porque muchas veces leo, uy, él se expresa de esta manera, él es tan La gente me entiende absolutamente. Porque el lenguaje del político, y tu papá te habrá enseñado, y si no a vos, a mí sí, que el lenguaje no es solamente la palabra,
sino que son los gestos y la conexión magnética con la gente. Todo. Y yo me comunico con la gente y yo le puedo hablar de los agujeros negros del firmamento y sobre la marcha decirle, Peondenio me tenía pie rodete. Esa mezcla entre lo grosero o lo grotesco o lo agreste con lo sofisticado entiende. Ahora, hay mucha gente que efectivamente no entiende lo que escucha, mucho menos lo que lee, o habiendo escuchado y leído no puede traducir lo anteriormente expuesto, porque la mayoría ha tenido una educación superficial. Por eso nosotros le damos importancia a la educación de la primera infancia, porque allí donde se registran, porque en la primera infancia y desde el nacimiento en adelante se van construyendo las redes neurológicas del ser humano para captar el conocimiento. ¿Yo de qué nueva república puedo hablar si el ciudadano no está preparado desde su niñez para absorber los adelantos de la ciencia, los encantos de la poesía o el murmullo de los pájaros? Todo forma parte del firmamento humano. Pero tratando de responderte a lo que me preguntaste, creo conectarme bien con la gente. La gente entiende lo que yo digo. Y conste que a veces, influenciado por lo que acabas de decir, le suelo decir a mis compañeros, ¿entendés, Vila? Me digo, perfectamente, me dicen algunos. No sé si por complacencia o por sincero. Bueno, otra de las cosas que a mí siempre me llama la atención es saber si se sabe diferenciar de lo urgente de lo importante. Entonces, a la hora de que los candidatos propongan ideas y propuestas y saber cómo se puede salir o cuál es su idea de sacar adelante el país para el gobierno, es saber si la gente tiene claro también, porque al fin y al cabo son ellos los que ponen o quitan a un político, en teoría. Sí. ¿Verdad? A través de los votos de las elecciones, es si saben distinguir realmente qué es prioritario para ellos. La educación, la salud, luchar contra la corrupción, luchar contra que sea libre la justicia. Son tantos frentes que tenemos en este país de Euclides abiertos para luchar. ¿Cómo saber cuál es la principal preocupación de la población? Hoy día se mezcla lo urgente con lo importante. Fíjate vos, nosotros en nuestra gira, y ahí digo yo, no hace falta que yo me haga el programa de gobierno. El programa de gobierno hacen mis interlocutores, porque te explican en ese conversatorio popular lo que ellos necesitan. Y ahí digo que se mezcla lo urgente con lo importante, porque si algo les molesta, si algo ya le tiene fastidiada a la gente, harta, es la corrupción, que no solamente es urgente, sino que es importante. ¿Por qué es importante? Es urgente porque hay que combatirla, y es importante porque hay que saber las causas de la misma. Entonces se mezcla. ¿Qué es también lo urgente? La cuestión de seguridad. Algo sé del tema. Sin embargo, esa seguridad hay que explicarla de una manera pedagógica, porque la seguridad es perfecto. Yo le voy a cortar la mano al motochorro o al caballo loco, pero yo no voy a hacer desaparecer la fiebre rompiendo el termómetro. Tengo que al mismo tiempo combatir las causas de la delincuencia, que es el desempleo, el microtráfico y por sobre todas las cosas, carencias afectivas que vienen desde su niñez. Porque ese chico que te pide una monedita en el semáforo, desvinculado de papá y mamá, ese tiene el circuito afectivo averiado. ¿Qué va a hacer de él? ¿Un comunicador televisivo? En la puta vida. Ese tipo tiene su destino signado por la delincuencia. Entonces, la responsabilidad del Estado, y nosotros proponemos un Estado abierto. ¿Qué quiere decir eso? Trabajar con los otros poderes del Estado, el Ejecutivo, en mi caso, para poder abordar esos temas, porque son paraguayos y paraguayas esos seres vulnerables. El que está en la esquina, el que come una vez al día, 800.000 paraguayos
no comen más que una vez al día. No me parece justo cuando hay gente que tiene que irse al dietólogo para frenar la abundancia de su alimento. Entonces, esto está todo mal. Por eso es que lo urgente se mezcla con lo importante. Una de las cosas también que últimamente yo batallo mucho, trato de explicar, es que no solamente es importante la cabeza que vaya a gobernar, sino también quiénes están en el Congreso, porque en el Congreso se pueden trabar muchos proyectos. Entonces es importante a quién se elige también en el Congreso para representarnos. Es vital, porque a veces el presidente no puede solo. Y muchas cosas, lamentablemente en nuestro Congreso se encajonan, se quedan abajo, y cosas que son importantes para el país. Hay leyes que no se aplican y leyes que serían muy buenas, o hablábamos hace un momento con Katia, son fantásticas algunas leyes que se aprueban, pero luego si no hay presupuesto, si está mal organizado, si está digitado ese presupuesto a través del Congreso, es parte de un todo el elegir a un presidente, un futuro presidente, pero también que sepan elegir los que van a estar en el Congreso. Fíjate vos. Desaparecieron los líderes taumatúrgicos, hasta los carismáticos. Hoy día están de moda los líderes funcionales. Son los que cogobiernan. Y por eso es que el presidente de la República no es que no puede todo, no debe luego hacer todo. Tiene que compartir el poder con los otros poderes del Estado. Por eso me encanta tener una buena sintonía con Katia, por decirte, porque ella es una personalidad efervescente, pero con contenido. Para muchos estridente, y para mí que a veces es el grito de la urgencia. Y el problema no está en facturar la ley. Hay leyes fantásticas, pero no están reglamentadas. Al no estar reglamentada la ley, queda la ley al capricho de la institución y de quien la maneja, las colateralidades de la ley. Como no está reglamentado, el tipo te pone condiciones que no está reglamentada en la ley, pero la amplitud y la elasticidad de la ley le permite al dueño de la institución a hacer lo que le canta el culo y termina cayendo en el cohecho. Y vos, por la urgencia, por el apresuramiento de tu expediente, terminás legitimando la corrupción, pasándole algo debajo de la mesa. O sea, hace un ratito hablamos con Katia justamente el brazo político de la corrupción, de los corruptos, de los mafiosos, ¿verdad? Es tremendo todo lo que está metido todavía en el Congreso. Te quiero hacer una pregunta, te voy a ir cambiando de tema porque tenés mucho trabajo y tenés que irte dentro de un ratito. Tema Lugo. Este tema de Lugo, cuando venga, ¿a quién le va a dar su apoyo? ¿Quién no le va a dar su apoyo? ¿Cómo estás viviendo este tema? Vos sabés que mi vicepresidente es su médico particular. Extremadamente prudente, extremadamente celoso del protocolo de salud, y desde un comienzo dijimos, larga vida al presidente Lugo, pero no le compliquemos en política, porque nos parece un insulto, una insolencia querer incorporarlo en un juego político. Pero lo están haciendo. Nosotros no. No, ustedes no, digo ellos. Su partido. Ellos, bueno, está bien, pero nosotros eso no nos gusta. ¿Por qué? Porque, como dice Querey, nosotros no solamente representamos la idoneidad en la gestión gubernamental, no somos ningunos improvisados. Y yo soy un veterano en esto. Pero eso no quiere decir que caigamos en el desequilibrio ético. Yo tengo una doctrina y vos sabés que soy un político recontra, ultra pragmático. Pero mi pragmatismo nunca va a ir en detrimento de mi concepción ideológica. Me encanta escuchar eso porque hay gente que se enoja cuando uno critica ciertas cosas, pero yo trato de criticar desde la objetividad, intento al menos, porque está en juego muchos cientos de miles de votos. Y entonces a veces tengo la sensación de lo que algunos critican de la otra parte, de los que están gobernando o los que han gobernado 70 años, están aplicando el mismo concepto bajo el tema de que supuestamente son diferentes, están apañando, pero termina siendo, si lees entre líneas, casi lo mismo. Por eso nosotros con Querey decimos que no somos igual que lo mismo, somos diferentes, somos distintos. El uno plantea la continuidad,
con el lema de vamos a estar mejor. Acuerda con los hiponatas. Y el resto, y otros que plantean la alternancia, que me parece muy bien, pero no es suficiente. Nosotros estamos por el cambio de la estructura y de los inquilinos. Por eso nosotros buscamos el desalojo de las personas, de la claque, de la cúpula corrupta que hace tiempo maneja este país y la estructura que legitima. Porque acá, si no cambian las estructuras, puede venir Francisco y Bill Clinton y se van a corromper igual. Sí. O por no querer corromperse serán fusilados o serán echados del gobierno. Entonces la cosa es mucho más compleja. Por eso a la hora de la verdad tu doctrina y tu ética juegan un papel importante. Por eso me irrita cuando de repente un monseñor que oficia de defensor del Evangelio dice las cosas que dice sin fundamento. Y tengo yo dos opciones. O él, si tiene pruebas, que las arrime al Ministerio Público, porque si se calla es cómplice. Y yo tengo dos opciones. O le puteo como se merece o le hago una querella. Entonces, esas son las cosas que intoxican el desarrollo de un proceso electoral que debe ser el signo de un futuro que queremos que sea absolutamente diferente al presente. Desconcierto, incertidumbre, corrupción, desconfianza, intolerancia. Nosotros somos inclusivos, nosotros estamos a favor de todas las minorías que tienen el legítimo derecho. Son paraguayas y son paraguayos. Pero por favor, vamos a dejar de excluir a la gente. O si no, estamos en la época de los buenos paraguayos y los malos paraguayos. Déjense de joder. Es muy selectiva la indignación de algunos y no ven ciertas cosas. Te quiero cambiar de tema, voy y vengo. Vos vas y venís, esa es tu costumbre, me tenés así como ping-pong. No, vos fuiste embajador. ¿Y? ¿Cómo ves la actuación del embajador americano en Paraguay? En un país serio, con instituciones republicanas sólidas, no hubiera hecho lo que hizo. Cuando tus instituciones republicanas y tu institución encargada de la política criminal funcionara, no hace falta que nadie venga y te diga lo que nos tenga que decir. Lo que nos dice el embajador americano es que nosotros no somos una república. Nos dio un mensaje muy claro. Entonces, yo en primer lugar digo, perfecto, coincidimos en la lucha contra la corrupción. Lo que quiero y lo que me comprometo como presidente de la República es ejercer los poderes del Estado y la soberanía de la institución republicana, que funcione el Ministerio Público, el Poder Judicial, y para que los paraguayos sean juzgados, absueltos o condenados por sus propios compatriotas. Vos fuiste parte de este gobierno, que ya cuando estuviste acá te dije, ¿vos te esperabas que te llamaran para proponer? No, para nada. O bueno, en Único, no sé dónde te pregunté, si acá en Único. No, acá. El Único, que fue un programa fantástico, no sé por qué lo dejas de lado. ¿Vos estás cambiando también una bicicleta? No, Único sigue funcionando y a tope. Este domingo estamos también, así que no se pierden el domingo, siempre con mucha audiencia. No, tengo 3 programas, tenemos 3 programas de radio y televisión ahora. Ya me olvidé lo que te iba a decir, mira, por tu culpa. No, yo fui parte del gobierno. Fuiste parte del gobierno. ¿Es tan marioneta como se le dice a este hombre, este presidente? ¿Este embajador actúa sin que él lo sepa? Porque a veces parece que se quiere lavar las manos, porque a Hugo Velázquez le dijo que no sabía, ¿no? Yo no sabía que iba a hacer esto, 15 minutos antes me avisaron. ¿Vos crees que están así, eso que él no sabe, o él es el que le da carta blanca al embajador? No, yo suelo tener por principio no hablar nunca del que fue mi colega o del que fue mi jefe. Pero está tocando un tema de carácter nacional. Bueno. Por lo tanto, no puedo inhibirme. Y te doy la respuesta de la Cancillería paraguaya. El embajador despacha solo con el presidente de la República. Ella te dice todo. Ahora, de todas maneras, a mí me luce de que el presidente no puede no saber. Y la embajada americana tampoco necesita demasiado que nosotros le pasemos información. Ellos saben todo. O sea, todo esto que estamos señalando, estos epifenómenos, son reflejos de que acá no hay república. Por eso queremos una nueva república. ¿Vos creés por ventura que estuviste mucho tiempo allá? Bueno, y tú ni qué decir. El español. ¿Te parece que en España un embajador puede hablar y decir lo que dijo?
No, no sé. O si lo hace, lo pone en el primer avión de Iberia. Estaba imaginando en España, dando una rueda de prensa en España, diciendo, yo declaro corrupto para Paraguay a fulanito de tal español. Y se hubieran quedado, te hubieran echado, te hubieran declarado no grato. Claro, ¿qué es lo que desnuda? Que somos un país que no somos serios. Es hora de que seamos serios. Dejémonos de joder, mi querido. ¿O no? Estoy leyendo, entre paréntesis, el libro de Sergio del Molino, Un tal González. ¿Lo has leído? No, todavía no lo he leído. Dice, habla acá, Euclides Acevedo, sin seguridad integral no habrá nueva república. Igualmente aseguró estar... el tema de los funcionarios, de lo que dijo Euclides Acevedo. Lo que dijo Fraín Alegre de los funcionarios, ¿verdad? Que prácticamente los tachó a todos y los metió en el mismo saco. Los funcionarios, la seguridad. Pero el funcionario público, en primer lugar, es paraguayo. Segundo, es el principal empleado del Estado. Entonces yo no lo puedo denigrar, yo lo que quiero es reivindicarlo. Cuando yo sea presidente de la República, el funcionario público es mi compañero de trabajo. Entonces lo que tengo que buscar es su dignificación. Y eso es un plan de carrera, estabilidad en el trabajo, prepararlo, entrenarlo, porque la ignorancia es la compañera fiel de la corrupción. Y por otra parte, decirle, ¿sabes qué, muñeco? A partir de hoy, el que saca los pies del plato no sale en la foto. Pero, ¿cómo haces, Euclides, para separar? Porque se habla de funcionario colorado, funcionario del PLRA, funcionario de... casi todos los funcionarios tienen una etiqueta... Pues no deberían tenerlo. ¿Cómo lo separas? No deberían tenerlo. Lo primero que decir, señor, usted tiene el legítimo derecho a ponerte el pañuelo que quieras. Sí. Independiente, puede ser ateo, creyente o me da igual. Pero aquí está la ley de 1626 del funcionario público, adecuate a ella. Y punto. No me importa a mí tu creencia ni tu filiación política. Lo que quiero es tu eficiencia, porque vos sos un servidor del Estado. Y si no lo sos, voy a tener que aplicarte la ley. Pero yo no te voy a perseguir porque sos colorado, porque sos liberal. O ya en todo caso es perseguir amorosamente tu ignorancia. ¿Y cómo lo hago persiguiendo amorosamente tu ignorancia? Metiéndote en un seminario, en un taller para que seas un tipo funcional. O funcional a los intereses de la ciudadanía. Vos sos un servidor del Estado. Acá hay que cambiar el chip de que el que está en el Estado es el dueño absoluto. Me preocupa muchísimo que cuando yo sea presidente de la República de repente me olvide de que yo soy un empleado de la gente. Porque voy a tener un entorno que me va a decir, no, vos sos presidente de la República, puedo hacer lo que quiera. No, no es así. Por eso le pido a mis amigos, si quieren ser mis amigos leales, díganme que me estoy equivocando. Porque yo quiero ser el compañero presidente, no su excelencia. Euclides, ¿estamos a tiempo de corregir la inseguridad del país? Absolutamente estamos a tiempo. Claro, hace falta voluntad política, recursos y decisión. Porque acá supone la seguridad, primero, reivindicar a la fuerza pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Senat. Sobre todo la Policía Nacional, la que conozco perfectamente. Reivindicarla y darle todo el respaldo jurídico, porque ¿qué hace el policía hoy? La huelga de brazos caídos, porque si él se mete, viene un fiscal y le libera al otro, y el otro sencillamente pues se saca el desquite con el pobre policía. Entonces yo tengo que darle seguridad jurídica, respaldo político y sobre todo suficientes juguetes. A lo mejor vas a tener que gobernar si que llegas a la presidencia con el nuevo fiscal general del Estado. Absolutamente, y me llevo muy bien con él. Y voy a tener que pactar con él. Y voy a tener que con él aplicar la política criminal del Estado y tenemos que ser implacables. Por suerte, algunos dicen en la alineación de los astros. No es casualidad que un amigo con quien coincidimos tantas cosas sea fiscal general del Estado. Cargo que me apetecía siempre. Mira. Claro, me presenté 2 veces y es un cargo que me ofrecieron desde el 1 de enero del 2022 para sacarme del medio. Pero me encanta, me encanta. Y eso es oportuna, es tu intervención al decir, con este fiscal tengo que trabajar para poder aplicar la seguridad. Pero eso sí, la policía a mi cargo. Que se dejen de joder los comandantes y no, yo dependo del ministro del Interior. De Yaura y de tipo en Badapota. Bueno, te quiero hacer 2 preguntas más y ya te dejamos libre.
Una es por qué tanta fijación de algunos en vincularte con Cartes o el dinero de Cartes o que estás detrás de, o que él está detrás tuyo. ¿Por de dónde crees que viene todo eso? Y habría que preguntarle a ellos, primero, no pueden decir que soy tonto e ignorante. No pueden decir que soy deshonesto. Entonces, como en este momento el demonio es Cartes, que trata de vincularme, pero para mancharme nomás. Para manchar, ¿no? Porque si ellos tuvieran la semiplena prueba, la más mínima, de que yo recibo dinero del señor Cartes, yo hubiera salido en tapa. ¿O no? Entonces es una manera de decir, este hay que sacar. Nadie le persigue a quien no supone amenaza para nada. Y nunca ha salido nada real. No, por supuesto, pero entonces es el bulo. Pues nosotros tenemos bien lo que es el bulo. Y quieren asociar. Pero a mí, satélite. Yo, en un país para los psicoanalistas, el psicoanalista se muere de hambre. Porque yo tengo tanta autoestima, porque tengo luz propia, soy consciente de eso, lo cual no me vuelve arrogante, en todo caso soberbio a veces. Entonces, ¿de qué coño me van a hablar a mi satélite de nadie? Usted es un gran seductor. No voy a tocar ciertos temas, pero usted es un gran seductor en todos los sentidos. ¿Querés preguntarle? No, la curiosidad, hablando de colorados, de que alguna vez has comentado, Euclides, que en tu gobierno habría ministros colorados o de otro partido. Diferentes colores. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo encajas eso? Primero, nosotros somos un gobierno inclusivo, incluyente. Venimos de una guerra. Cuando venís de una guerra como la de la pandemia, estás obligado a convocar a los más talentosos de todos los partidos y movimientos. Por lo tanto, yo tengo en mi cabeza quiénes van a ser mis ministros que sean colorados. De hecho, absolutamente. Yo creo que algún nombre diste ya. No lo voy a decir, pero ya le saqué el compromiso. Te voy a decir más. Este es el momento en que nosotros, los de Nueva República, vamos a cogobernar con colorados y liberales. El cogobierno para mí está clarito, porque la coyuntura me dice, conmigo va a terminar la transición, porque voy a crear el nuevo pacto de los paraguayos. Y quiero tener el lujo, el placer, el gozo, como dicen ustedes, de entregar el poder a alguien con quien se va a iniciar la verdadera democracia política. Conmigo va a terminar la democracia electoral. Y yo voy a ser inclusivo, voy a ser tolerante. ¿Con quién voy a gobernar? ¿Con los colorados? Pero ojo, tráeme una terna de tipos que más o menos sean presentables. No me traigas tres ayuras galletas que no saben leer ni escribir. Bueno, se nos quedó corto el tiempo. Te quería hacer otras preguntas que para mí son importantes también. El único. Sí, no, por el tema de las gobernaciones, descentralizar un poco el gobierno, dar más autonomía. Sería fantástico. Son temas fabulosos. Y son temas que me gustaría hablar, pero no tenemos más tiempo, así que te voy a pedir otra vez, mira esa cámara, dirigite a la audiencia y decirle lo que quieras a ellos. A mí no, que me mira. Le quiero mirar a él también porque él forma parte de la audiencia, ¿cierto? Forma parte de la ciudadanía. Es más, igual que a vos y a él, yo le pido el voto, pero no el voto para ganar las elecciones. Quiero tu voto para gobernar para vos, para gobernar para los conciudadanos. Este veterano, este chaqueño, Tanino Oricue, te pide su respaldo, te pide con su confianza. Yo no te voy a defraudar. Gracias, Euclides Acevedo. Ahora volvemos, gracias. Ya estamos de vuelta y damos la bienvenida a mira, ¿quién no sabía quién me iba a saludar primero? Carolina Arévalo. ¿Qué tal, Carolina? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada por la invitación de Alfonso. ¿Viste? Qué vergüenza. Casi saludé a Alfonso primero antes que a vos. Qué loco estoy. Perdón. Hola, no, Alfonso. Pero sí, Alfonso es el protagonista de este bloque, de este momento. ¿Cómo no? Me siento muy honrada por la invitación de Alfonso. ¿Cómo están? Qué gusto. Bien. Vos sabés que en esta sección, Carolina, hablamos un poquito de todo, pero todo relacionado a veces con el mundo animal. Pero también es un lujo tenerte, te dedicas a la comunicación, programas, todo el día hablando, mira como ahora de política, de información, de noticias. Qué año complicado fue el 22, ¿verdad, Carlos? Totalmente, sí. Yo siempre digo, la comunicación es una herramienta tan fabulosa que tenemos todos los seres humanos, en realidad, a nuestra disposición
comunicación y que tantas veces la utilizamos mal, porque siempre suelo decir, a veces por esa falta de comunicación, inclusive terminamos peleándonos, y esto sucede en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito personal, en el ámbito laboral. Qué importante, ¿no? La comunicación, la relevancia que tiene en nuestras vidas. Es muy, muy importante y a veces me he dado cuenta que al volver a preguntarle a alguien algo o volver a darle la oportunidad de, cuando me quedé con las dudas, dije a la pucha, si no le hubiera preguntado, a lo mejor te hubieras quedado mal, entendió mal, fue un malentendido. A veces esa comunicación es a través de un celular con unos mensajes que son tan fríos, tan inexpresivos. Es importantísima. Absolutamente, sí. Y la mirada sigue siendo tan relevante, ¿verdad? Ese contacto que podamos tener directamente con el otro, que nunca eso va a poder ser sustituido por la tecnología. Imagínense, y a mí siempre me pasa en diciembre, sobre todo, cuando hacemos esas coberturas en el aeropuerto, en la terminal de ómnibus, historias, reencuentros que son fabulosos, familias, de repente madre e hijo que no se veían desde hacía años. Y si bien la tecnología es demasiado importante porque a través de una videollamada podemos sentirle y tenerle ahí a la persona tan cerquita, nunca va a poder reemplazar todo eso que nos mueve cuando le tenemos a la persona cerca y podemos darle un abrazo. Qué lindo eso. Nos dimos cuenta de esa necesidad en la pandemia cuando no te podías tocar. Totalmente, sí, necesitábamos con un tu abrazo. Círculo, sí, pero con el resto no podías. Carolina, me hiciste acordar de una expresión que se usaba en Paraguay, no sé si cuestión de piel. ¿Vos la escuchaste alguna vez? Cuestión de piel, sí, por supuesto. Pero ya no se usa eso, ¿verdad? Te decían, es cuestión de piel. Es cuestión de piel, sí. Como la química. Es cierto. Si vos tuvieras que hacer un balance de tu año pasado, a nivel de noticias, información, ¿hubo alguna que te doliera más, que te complicara más? ¿O fue todo más o menos igual en tu vida profesional? En mi vida profesional lamento muchísimo todos los días de mi vida profesional hablar de la delincuencia, hablar de la inseguridad, hablar de lo que le pasa de repente a Juanita y a María y a Pedro cuando sale temprano para ir a trabajar, para ganarse la vida de manera digna y resulta que aparece un delincuente y le hace pasar una experiencia traumática. Eso me duele todos los días, porque todos los días no hay un solo servicio informativo de Paraguay que nos hable sobre la inseguridad que nos toca vivir. Y eso me duele mucho porque todos estamos expuestos. Acá no es una cuestión de clase social. ¿Viste que ya todos no, estamos expuestos, pero lo que yo siento mucho es cuando se trata de personas que temprano hacen un esfuerzo extraordinario ya para salir de la casa y recuerdo, no quiero recordar casos de manera puntual, pero sí tengo así como un pantallazo de algunos recuerdos y gente que, por ejemplo, sale a las 4 de la madrugada porque resulta que tiene que hacer una caminata como de 15, 20 cuadras para esperar un bus. Y en ese trayecto aparece un delincuente. O sea, eso me duele. Y cuando digo ese esfuerzo extraordinario que hace tanta gente también, hay un poco, vemos todavía una de las grandes materias pendientes que tenemos en el país. Transporte público que sea eficiente. Porque ¿cómo es posible que tengas que salir una hora y media, 2 horas antes para esperar un bus que probablemente va a venir repleto y te vas a quedar otra vez esperando el siguiente y a veces te toca esperar uno más? Y es un problema que venimos arrastrando de hace años, el no tener un transporte público que sea eficiente. Opciones de transporte para que no solamente dependan de los colectivos. Vamos a hacer una cosa. Porque el crecimiento del parque automotor, hay gente que necesariamente tiene que comprarse una moto, tiene que comprarse un autito, un chileré, como solemos decir. Al no tener un transporte público, uno tiene la necesidad de salir a trabajar, a estudiar. Motos sobre todo. Motos. Y encima con el descontrol. Una preguntita, Carolina. Sí. Periodistas como tú que estáis ¿cómo se dice? Al filo de la noticia, estáis dando ese tipo de noticias todos los días. Sí. Yo no soy periodista, pero yo a veces me cabreo. Pero sos comunicador. Bueno, hago mis pinitos, intento aprender. Sí. Pero hay veces que me cabreo, o sea, me enojo cuando veo esas situaciones de violencia, de feminicidios, de injusticia, de corrupción. ¿Cómo se hace para luego no llevarte eso? Porque yo a veces me lo llevo a casa, me lo llevo a mí, o sea, yo vivo a veces cabreado, no sé cómo
separarme de eso, no soy capaz. Es necesario separar porque es necesario que nosotros también privilegiemos nuestra salud mental. Les cuento algo. Hasta hace unos años todo el tiempo estaba empapada con mucha información, desde que salía de la casa hasta que volvía. Y luego nuevamente, ¿verdad? Recuerdo que un día, yéndonos al colegio temprano con mis hijos, recuerdo que uno de ellos, Miguel, me decía, mamá, ¿cómo podemos empezar la mañana de esta forma? Escuchando ya estas noticias. Te propongo algo. Recuerdo que me dijo, te propongo algo. Vamos a escuchar un poco de FM, vamos a escuchar un poco de música. Inclusive me la nombraron a una comunicadora que es fantástica. Vamos a escuchar un poquito y después vas a seguir. Cuando nos bajás al cole vas a seguir escuchando tus noticias. Y eso hace bien. Por eso a la mañana, tempranito, ya no escucho AM. Tempranito me voy escuchando buenas canciones, me voy bailando y me voy cantando hasta cierto punto. Y después digo, bueno, estamos llegando al trabajo, tengo que informarme, necesito saber qué es lo que pasa en el país. Pero tenemos que privilegiar nuestra salud mental, escuchar más buenas canciones, bailar un poco más y animarnos a hacer aquellas cosas que por ahí están ahí, que alguna vez quisimos hacer y no nos animamos. Te pongo un ejemplo, Zumba. A mí me encanta hacer Zumba. Te puedo asegurar que alguna vez dijiste, no, ¿por qué no? Me pongo a bailar también. Hay que animarse a hacer Si yo llego a hacer Zumba, van a pensar que soy un grupo entero. Van a pensar que soy un grupo entero haciendo Zumba. ¿Sabes esa canción que dice terremoto? Bueno, hay que animarse a hacer cosas no tiene nuevas. suficiente, Carolina, con dar información y tener que hablar generalmente y diariamente de la inseguridad, sino que también es como nosotros, animalera, lucha, y también tenemos que encargarnos de luchar contra el maltrato animal, que es otro tema que también te toca muy de cerca, porque sos tremendamente, ¿cómo se dice?, amante de los animales en general y ambientalista, por cierto. Pero ahora vamos para un ratito. Te quiero recomendar, te va a recomendar José, la mejor inversión, que es invertir en tierra. Atención, Cacupé. Toda la actuación del pobre chico. Se robó el espectáculo, se robó el espectáculo. Eso sucede muchísimo. ¿Verdad que sí? De vez en cuando. Y gracias a Dios no le hicieron nada, lo acompañaron, lo dejaron estar. ¿Vos tenés animalitos en tu casa? Tengo, sí. Actualmente tengo 3 perros y 3 gatos. Wow. Sí. ¿Cómo llegaron a tu vida? Y luego tengo mis ahijados perrunos. Ay, lo de Cacupé. Contanos lo de Cacupé, por favor. Lo de Cacupé. Bueno, les cuento. El registro de perros callejeros de Cacupé surgió hace algunos años, en el año 2017, sobre todo cuando voluntarios de allá, una persona que es tremendamente empática, se llama Horacio Cabrera, que es el creador del registro, se dio cuenta cómo luego del novenario, en homenaje a la Madre María, de Virgencita de los Milagros de Cacupé, se dio cuenta que al terminar el novenario había muchísimos perros abandonados en las inmediaciones de la basílica. Y dijo, algo tenemos que hacer, no podemos ser tan indiferentes y dejarlos a su suerte. A partir de ahí nace el registro, como su nombre lo dice, registro de perros callejeros. La primera etapa fue registrarlos, identificarlos, ponerles un nombre, colocarles un collar y una plaquita. Y colocando también el número de teléfono de los responsables en ese momento del registro que estaban haciendo. Es increíble cómo somos los seres humanos, porque al ver nada más a un perro que al menos tiene un collarcito y una plaquita, ya les miramos de una manera diferente. Qué lástima que sean así, ¿verdad? Qué lástima, porque de lo contrario es uno más que está allí en el montón. Sí. Entonces, esa fue una primera etapa del registro. Luego ya se vio la necesidad de que puedan recibir algún tipo de tratamiento, ver en qué condiciones estaban, conseguir hogar temporal, un hogar definitivo, y muchos perritos enfermos, lógicamente la calle, la calle trae peligros. Peligros que muchas veces también llevan a enfermedades. Cuando se dieron cuenta de aquellos perritos ya con enfermedades crónicas, dijeron, algo más tenemos que hacer. Y una madrina, Ana Reyes, una mujer con un corazón enorme, dijo, yo habilito parte de mi casa, hagamos un pequeño refugio y llevemos allí a los animales que necesitan recibir su medicación. Un perro con leis, ya no podemos a un perro con leishmaniasis sacrificarlo. Tenemos que darle la posibilidad de que pueda vivir
bien. Y en un entorno controlado, seguro no es un y peligro. controlado, porque tienen que diariamente tomar sus medicamentos. Entonces, actualmente este registro también cuenta con este refugio. Bueno. Y son 30 los perritos que están en el refugio, pero son muchos más los que están monitoreados, siguen en las calles. Uno cuando se va a Cacupé se va a encontrar con muchos perritos callejeros, pero que están correctamente identificados. Son nuestros perritos que están monitoreados y se tiene la ficha de cada perrito y se sabe cuándo tienen que ir a la veterinaria, cuándo tienen que recibir su vacuna. Son perros que están monitoreados y siempre el escenario ideal es la adopción con responsabilidad. No es solamente adoptar, es la adopción con responsabilidad y ahí tenemos mucho para hacer, porque no puedo yo adoptar. Yo con ingresos de repente a lo mejor mínimos, vivo con lo justo, no puedo adoptar un perro de raza. Y lo digo muy claramente, porque adoptar un perro de raza significa mucha responsabilidad. La alimentación es diferente, la alimentación es cara. La alimentación es diferente, los tratamientos que tiene que recibir muchas veces son diferentes también. Hay perritos de raza hermosos, pero que tienen serios problemas de piel. Y eso significa dinero. Es tan importante. Adoptar con responsabilidad. Es adoptar con responsabilidad y saber cuál es el animalito adecuado para tus posibilidades. Totalmente. Y tu carácter inclusive. Ahora me contás eso. Vamos a hacer lo siguiente, damos un corte y ahora volvemos. Seguimos con Carolina. Ahora volvemos. Seguimos en nuestra sección de República Animal con Carolina Arévalo, tremenda comunicadora y por supuesto ambientalista y animalera también. ¿Qué nos vas a contar? ¿Otra historia? Vamos a ver un material de Mo Thompson, que es una cuidadora de perros, que se ha hecho súper famosa junto con su marido, porque tiene un bus donde transporta, ahora mismo creo que tiene unos 15 perritos. Esta cuidadora es una bus paseadora, digamos. Recorre Alaska recogiendo a los perritos ya están acostumbrados, le esperan, como estamos viendo ahí, a que llegue el bus. Entran, se ponen en su asiento y les ponen el cinturón de seguridad. A disfrutar del paseo. ¿Pero dónde les llevan? ¿Les llevan de paseo, les llevan a una zona, a que paseen, a que corran. O sea, en vez de la caminata. No, luego les llevan a un sitio y ahí corren. Y ahí corren. Ahí lo vamos a ver. Tiene perros de todos los tamaños, de todas las razas. Ellos ya se han hecho famosos en las redes sociales, han tenido un bebé que les acompaña en ese recorrido. O sea, le llevan a una zona. Sí, les llevan a una zona donde ellos bajan, corren, se divierten, una zona donde no hay vehículos y luego les devuelven a su casa. Pero mira, ahí están saliendo, ¿ves? Sí. Ahí bajaron a correr. Ah, qué genial, a disfrutar al la foto en grupo. Sí. Empezó con, también tenía antes un coche pequeñito, una bicicleta. Fueron creciendo. Fueron creciendo. Aumentó la demanda. Pero mira si son inteligentes estos perritos. Son muy inteligentes. Cómo se van, se sientan, esperan a que le pongan Tienen una capacidad maravillosa para aprender. Increíble. Decime, pone ambientalista también parte de tu currículum. Sí. ¿Por qué ambientalista? Ambientalista, yo tengo una formación ambientalista porque durante muchos años trabajé en una organización ambiental y a partir de esa experiencia en la organización Sobrevivencia Amigos de la Tierra Paraguay, empecé a mirar a la naturaleza y a nuestro entorno de manera diferente, con mayor responsabilidad y conciencia, porque es todo aquello que nos rodea y qué importante es aquellas pequeñas acciones que nosotros podamos tener para mejorar nuestro planeta, nuestro entorno. Díganme si con estas temperaturas, por poner nada más un ejemplo, con estas temperaturas tan altas, a la hora de salir y dejar el vehículo, siempre estamos buscando la sombra de un árbol para estacionar. Y es notable la diferencia. Cuando dejamos bajo algún árbol y volvemos al cabo de unas horas al salir del trabajo, la temperatura es totalmente diferente. Y cuando lo dejamos expuesto directamente al sol, madre mía, eso es un horno, un tatacuá. Como decimos, literalmente. De allí la importancia de la conservación de nuestros árboles, de nuestras zonas boscosas. Ustedes saben que Paraguay perdió durante estos años una importante cantidad de territorio verde. Lamentablemente, eso es lo que sucede en el Chaco y en realidad en diferentes puntos de nuestro país. La deforestación. Por eso es tan importante la campaña del querido Humberto. Cuando nace la campaña, cuando nace A Todo Pulmón Paraguay Respira, qué importante, qué legado maravilloso nos dejó, porque no solamente plantar un árbol. Yo siempre digo, es plantar
plantar ese árbol es cuidarlo, es verlo crecer para que más adelante no solamente lo puedas disfrutar vos, sino probablemente tus hijos y tus nietos. Porque ¿cuántos años tarda un árbol para poder crecer y ser frondoso y convertirse en un coloso de la tierra? Vos sabés que últimamente me estoy cuestionando porque digo, para mi punto de vista... Y no se puede querer lo que no se conoce. Por eso es que tenemos que interesarnos. No se puede querer lo que no se conoce. En la medida en que conocemos y consideramos y tenemos en cuenta el valor de las cosas, de la naturaleza, del ambiente, de las personas, ahí empezamos a conocer y a querer y cuidar. O sea que mucha gente no le da valor y para mí la deforestación empieza en las ciudades. Sí. Yo a él siempre le voy diciendo, mira, uno menos. Y ayer estaba pensando, cada X tiempo me doy cuenta que ha desaparecido un árbol, que ha desaparecido otro y me da tanta pena. Pero pasa que no, hay mucha planificación también. Fíjate vos en nuestras avenidas principales, en los paseos. En los paseos van plantando en fila a los arbolitos y esos árboles necesitan su espacio y van a ir creciendo. Bueno, finalmente gana el más fuerte, ¿verdad? Pero falta planificación. Bueno, nos ganó el tiempo, hablando de ganar. Voló el tiempo contigo, de verdad que voló, así que te agradezco, Carolina. Vamos a seguir invitándote si no hay problema. Me encanta este bloque República Perruna, animal. Adopción con responsabilidad. Adopción con responsabilidad. Carolina, ¿dónde te pueden seguir para el registro de CACUPET en las redes sociales? Sí, registro de perros callejeros CACUPE y a mí me siguen a través de las diferentes redes sociales, Carolina Arevalo. Y todos los programas en los que ella participa que son geniales. Sí. Gracias, Caro. Gracias. Ahora volvemos. Se nos quedó corta la intervención de Carolina, ¿verdad? Tenemos que invitarla más a menudo. Sí, es un gustazo hablar con ella. Por muchos temas. ¿A quién le agradecemos? Agradecemos a Complot por vestirnos todas las semanas con estas camisas tan estupendas. Genial, y los pantalones también. Bueno, también, pero les puedo enseñar el pantalón. Eso no se ve. Hasta el jueves que viene, gracias al equipo, a la audiencia. Nos quedamos con Miley Cyrus y su último tema que es... ¿Cyrus? Miley Cyrus. Su último tema, Flowers, que está destrozando las redes sociales. Y ya. Y ya. Chao.